Muy buenas tardes, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74, que a propósito el próximo mes, o sea en noviembre, estaremos celebrando los 50 primeros años de egresados de esa gran institución, Colegio Municipal de Cúcuta, Colombia. A mis compañeros y excompañeros docentes, profesores, profesoras, a mis alumnos, a mis exalumnos, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mi familia de carne y sangre, mi esposa, hijos, nietos, nuera, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, mis amigos pastores, a mis vecinos, todos conocidos, reciban un cordial y muy respetuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy aquí porque el Señor coloca en mí el querer como el hacer por su buena voluntad de ir a llevar un mensaje de esta palabra de Dios viva y eficaz para todo aquella persona que bien tenga recibirlo, gloria a Dios. Si lo rechaza, gloria a Dios. Amén. Porque es que nosotros estamos haciendo es lo que el Señor nos manda, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, no es una opción, sino es una obligación en el buen sentido de la palabra, porque cuando uno está agradecido, lo hace por amor. Amén. No hay como pagarle a mi Señor Jesucristo todo lo que ha hecho en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestros proyectos de vida. Por eso estamos convencidos de que el Señor nos envía ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Estoy aquí porque todo lo que yo he recibido de gracia, debo irlo a entregar de gracia para que otras personas lleguen a los pies de Cristo. Amén. Entonces, cada uno está en su libre albedrío de tomar este mensaje o de rechazarlo. Amén. Por lo tanto, les invito que por lo menos escuchen, basado en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que dice el hombre. Amén. Entonces aquí no se trata de religión cristiana, sino una relación en Cristo, que la iglesia mía es la verdadera, que en fin, esos conflictos que se ven horribles, feos, entre curas, sacerdotes, pastores, porque están con ese tinte religioso de confrontación, de pleito, de que, repito, quién tiene la verdad revelada. Amén. El Señor no nos manda a eso, sino a que llevemos un buen testimonio. Amén. Que aquí no estamos por traición familiar, sino por convicción espiritual. Por lo tanto, estamos totalmente agradecidos, mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, y aquí, para adelante, para allá. En el caminar cristiano se nos garantizan procesos, o sea, procesos garantizados, que están aquí en la palabra de Dios. Amén. Para todos aquellos que caminamos en esta vida cristiana, hay unos procesos que tenemos que pasar por ahí, que son garantizados. ¿Para qué? Para crecer, para adquirir madurez espiritual en la cual nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Se llaman pruebas. Amén. Que el cristiano la debe tener bien clara, porque es para, repito, nuestro desarrollo espiritual.
Y los que ignoran la palabra de Dios, los que ignoran el camino de Cristo, nuestro amado Salvador, pues ellos también van a ser castigados producto del pecado, porque la paga del pecado es muerte. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna si la persona muere en esa triste condición. Amén. Por eso este mensaje es para aquellas personas que sabemos que la palabra de Dios es un manual que el Señor nos dejó para direccionar nuestras vidas. Amén. No vamos a seguir al Señor por obligación, no. Lo vamos a seguir es por convicción. Cuando usted y yo tenemos un testimonio, una experiencia basado en esa comunión, en esa oración, en esas alabanzas, en fin, entonces el Espíritu de Dios se manifiesta a esa persona. Por eso la tendencia que hay en la red de demostrar la existencia de Dios, pues sabemos que Dios es un espíritu y que yo no le puedo aplicar el mismo método de demostración para las cosas naturales, como la lógica, el análisis, el razonamiento, en fin, el método científico, porque Dios es un espíritu. Entonces yo tengo que aplicar otro método: la oración, la alabanza, los ayunos, la vigilia, el congregarse, el orar, el clamar, el cantar, el alabar. Y ese es el método por el cual entonces debemos cambiar la pregunta. ¿Cómo demostrar que Dios existe? No, sino ahora es cómo creer que Dios existe. Cuando hacemos el recorrido por el otro camino, que el Cristo es el camino, la verdad y la vida, entonces aparece la fe. Y la fe simplemente se desarrolla por el oír la palabra de Dios, no por escuchar, por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Amén. Cuando la persona oye, toca todos los sentidos. Es decir, que él apenas oye esta palabra, necesariamente queda atrapado y indudablemente tienes que ir a consultar lo que dice la palabra de Dios. Si oyó la palabra y no fue a profundizar, simplemente lo que hizo fue escuchar. Amén. La palabra es sabia cuando dice que sin fe es imposible agradar a Dios. La historia que me regala el Señor entonces es que los procesos del cristiano están garantizados. No es lo mismo caminar con Cristo que caminar en crisis. Es decir, que seguir a Cristo cuesta, pero cuesta mucho más no seguir a Cristo. Por eso el sistema religioso, llámese aquí de esta denominación o aquella denominación, porque donde quiera hay religiosos, son esas personas que están cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Entonces la palabra nos dice que a medida que tenemos comunión, intimidad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Entonces las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, dice por allá la palabra. Allí en Josué 1:1, voy a tomar de referencia
Y me impacta esa palabra cuando el Señor Jehová le dice a Josué: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora toma el mando usted y pasa usted y el pueblo de Israel el Jordán. O sea, la tarea es esa, de continuar. Y el atravesar el Jordán implica miedo, respeto por lo caudaloso, porque atemoriza. El Jordán hoy en día son las crisis, las dificultades, la pobreza. Ese es el Jordán que tenemos que atravesar, sí o sí, confiando en la palabra de Dios. El Jordán trae circunstancias difíciles, dolorosas, trágicas, en fin, pero esos son parte del proceso que están garantizados desde antes de comenzar esta carrera cristiana. Están ahí y se tienen que cumplir. Nosotros, algunos lo llaman pruebas, pero son situaciones que nos van a edificar. Por ejemplo, si sabemos y decimos que Dios es nuestro sanador, nos certificamos y nos damos cuenta de eso cuando estoy enfermo. Amén. Cuando decimos que Dios es nuestro proveedor, es cuando yo ando en escasez. Pero si yo tengo mi sueldo, mi comodidad económica, yo puedo pronunciar N veces: Dios es mi proveedor. Pero sí lo digo que Dios es mi proveedor porque me ha dado la sanidad, la sabiduría, para que esa sanidad me permite ir a trabajar, estudiar, prepararme, esforzarme para obtener esos recursos económicos y llevar a la familia, amén, para alimentarme, para crecer, para tener fuerza, para tener energías todos allá. Por eso el Señor nos dice: esfuérzate. Obvio, cuando una persona trabaja, come bien, duerme bien, etcétera, etcétera, es porque el Señor le ha dado la sanidad. Entonces sabemos que Él es nuestro proveedor. Por lo tanto, el Señor nos dice: esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo donde quieras que tú vayas. No te dejaré ni te abandonaré. El caminar cristiano, repito, atravesar el Jordán impacta, atemoriza. Y como humanos, pues nos da miedo, pánico. Pero el Señor dice: tranquilo, que yo he vencido al mundo. Así que lo que tenemos que hacer es aferrarnos a esa palabra de Dios viva y eficaz. Amén. De decir que en este caminar cristiano vamos tal vez a pasar por las aguas, pero no vamos a ahogarnos, anegado. Vamos a pasar tal vez por el fuego, pero no nos vamos a quemar. Indudablemente tiene que ocurrir esas situaciones, es inevitable, porque eso es lo que nos da el crecimiento de la vida espiritual. ¿Dónde encontramos eso? En Isaías 42:3. Pero mientras el Señor está tratando con nosotros, nos damos cuenta que no debemos mirar atrás en este caminar cristiano. Génesis 19, 24 por ahí 26 nos habla de la mujer de Lot, cuando el Señor Jehová le dijo que iba a enviar fuego para quemar esa ciudad por esa maldad, porque existía allí ese pecado. Y Lot, la mujer de Lot, miró hacia atrás y dice la palabra que quedó convertida en una estatua de sal.
al día de hoy, aquellas personas que el Señor nos está procesando, que nos está capacitando, que nos está sacando adelante, nos ha dado el crecimiento, el que mire para atrás al mundo del pecado va a quedar quieto nuevamente, no va a poder avanzar. Y muchas personas que se han ido de la iglesia lo confirman, que no son capaces de poder entrar nuevamente a un culto, a buscar del Señor. No son capaces. Eso es triste, aterrador. Se lo digo con un corazón acongojado. Y he escuchado esos comentarios. Triste y doloroso. No son capaces de volver a entrar. ¿Por qué? Porque quedaron convertidas en estatuas espirituales. Amén. En este caminar cristiano vamos a pasar situaciones, afligidos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Mire que cada una tiene la doble condición. Para el pueblo de Dios, los procesos están garantizados y nosotros vamos a tomar la primera de cada una de ellas. Esto es para nosotros, afligidos, pero no angustiados, en apuros, pero no vamos a estar desesperados, perseguidos, pero no vamos a estar desamparados, tenemos la palabra de Dios, derribados, tal vez por zancadillas del enemigo, que Satanás, que Dios lo reprenda, pero no destruido. Al otro grupo de personas que no quiso y no leyó la importancia de la palabra de Dios, pues van a sufrir la doble condición. Es decir, por ejemplo, afligidos y angustiados. Terrible. En apuros y desesperados. Perseguidos y desamparados, derribados y destruidos. Ese es para el pueblo que construyó su proyecto de vida sobre la arena. Pero aquellos que hemos construido su proyecto de vida sobre la roca que es Cristo, entonces en Mateo 7:24 las circunstancias son las mismas para los que estamos en Cristo, en la roca que es Cristo, y aquellos que construyeron su proyecto de vida según su leal saber y entender. Dice que vinieron los ríos caudalosos, los vientos contrarios, y fue grande su ruina. ¿Y por qué? Porque construyó su vida sobre la arena. Nunca tuvo en cuenta esta palabra de vida. Amén. Entonces mire que la palabra es sabio, compañeros, hermanos en Cristo, y es un privilegio. Y es un privilegio de que el Señor nos haya llamado, que nos haya escogido, que nos haya alimentado, que nos haya capacitado. Y es un privilegio que el Señor toque nuestro corazón y coloque siempre ese querer como el hacer por su buena voluntad, porque el que comenzó la buena obra en nosotros la va perfeccionando día a día. El único perfecto es Él, nosotros somos imperfectos. Cometemos pecados, pero ya no practicamos el pecado. Pero abogado tenemos para con el Padre a mi Señor Jesucristo el justo. Son procesos de garantía. Tenemos identidad, que somos ciudadanos del reino de los cielos, que tenemos paz, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, que tenemos protección, porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen y nos defiende. En la vida secular vemos, hay gente que tiene protección, guardaespaldas, sin embargo no tiene paz. El pueblo de Dios tiene las dos cosas, protección y paz. Entonces, en ese caminar cristiano, les presento que vamos a tener esos procesos, ya están garantizados de entrada. Amén.
y es para nuestro beneficio. Y aquellos que ignoraron, repito, también tienen su castigo producto del pecado. Así que adelante es para allá, bendiciones en Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén, amén, sonría, Cristo te ama.